Bien, bueno, buen día para todas, para todos. Gracias también por darnos la oportunidad de poder contar un poquito y conocer también otras experiencias que por ahí a veces nos cruzamos, pero está bueno por ahí en este momento justo en el que estamos poder parar la pelota un poquito y encontrarnos a pensar cómo seguir. Primero, lo que quiero decir es que, bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de falta de políticas públicas o de un Estado ausente, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también es importante aclararlo porque el término a veces vulnerabilidad a mí me termina haciendo un poco de ruido en algunos momentos, en donde digo, bueno, o sea, se genera, alguien es vulnerable porque es pobre y alguien es pobre por falta de política o por un Estado que se corrió. Estaba escuchando lo que decía Pablo, lo que decía la otra compañera, y la verdad que me resulta bastante interesante. Tengo algunos datos que me gustaría tirar como para entender un poquito lo que hace la organización a nivel nacional o lo que hace nuestro sindicato, que es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, tan castigado hoy dentro de todo el país. Nosotros tenemos contabilizados 6.467 barrios populares en todo el país. De esos 6.467 barrios populares, en la gran mayoría de esos barrios tenemos un trabajo comunitario a través de un merendero, a través de una cooperativa o a través de un centro barrial. Y esto no es ahora, es histórico que las organizaciones del 2001 en adelante eh, salieron a través de merenderos, lo que fue, a contener un poco los problemas territoriales y los problemas barriales. Esos problemas territoriales del 2001 hasta acá fueron varios y son diversos. Y las organizaciones sociales lo que fuimos haciendo fue buscarles distintas formas de poder acompañar las problemáticas que iban surgiendo. Otro dato que quería tirar también que es importante para tener en cuenta, solamente dentro de la provincia de Buenos Aires salen entre mil, ahí seguramente la compañera Rosario lo debe tener un poco más afinado también, pero salen entre 1.200 y 1.500 pibes de estar detenidos solamente en la provincia de Buenos Aires, mensuales. La población de situación de calle se incrementó hasta casi en un 40-50% dentro de las principales ciudades. La narcoestructura en esas condiciones que tenemos, nosotros le llamamos narcoestructura y no narcotráfico porque entendemos que es una estructura que funciona no solamente con un narco con cadenas de oro, sino que hace falta que la policía intervenga, que el poder político intervenga, hace falta que funcione en red, si no, en ningún país de Latinoamérica se establecería el narcotráfico como se estableció en toda Latinoamérica como un plan sistemático, ¿no? Que también eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese contexto de pobreza, de tanta cantidad de pibes saliendo de estar detenidos, de la población de situación de calle incrementándose y el narcotráfico creciendo dentro de nuestros territorios, en ese contexto hoy estamos tratando de trabajar y tratando de sobrevivir. Es un contexto que nos hace acordar mucho a lo que pasó, como decía Pablo. Pablo citó los 90 y los que venimos por ahí de ese proceso, militantes populares del 2001, la realidad que encontramos en los barrios era un poco esa, ¿no? Era un poco el crecimiento del narcotráfico en los 90, el desarrollo de la narcoestructura en ese momento y las organizaciones tratando de solucionar quilombo y luchando y disputando territorio. Ahora, es real que las organizaciones sociales hasta dónde pueden disputar un territorio al narco. Eh, la verdad es que es muy complicado. Pasa en Rosario. Pongo este ejemplo más cercano. Nosotros estamos acá en zona oeste y tenemos el ejemplo de La Matanza, por ejemplo, ¿no? La Matanza es una localidad del conurbano en donde la narcoestructura se desarrolla, en donde tenemos barrios como Los Seibos, en el fondo de La Matanza, en donde vos tenés, después de las 5 de la tarde, el territorio militarizado. Entonces, los profesionales que trabajan en esos centros comunitarios de esos barrios se tienen que ir antes de las 5 de la tarde porque después de ese horario se militariza el barrio. Entonces, esa es la manera de trabajar hoy que tenemos en algunos territorios. Ahora, el contexto, al ser tan desfavorable, la ausencia de políticas públicas, que como decía la compañía de Rosario, no es algo nuevo. Nosotros tenemos un nivel de atraso con políticas política pública con respecto a
la salud mental de nuestros pibes, y no voy a poner el foco en la droga, porque me parece que si pongo el foco en la droga, nosotros siempre decimos la droga es el problema número 14 que tienen nuestros pibes. eh, Se establece una relación con el consumo por todo esto que estamos haciendo mención, porque el contexto es una mierda, porque el contexto para el narcotráfico termina siendo favorable el despliegue dentro de nuestros barrios y no en Puerto Madero, que todo el mundo consume, cuando a veces planteamos la discusión de clase nos decimos, bueno, pero todo el mundo consume. Sí, está bien, todo el mundo consume. Pero, ¿qué pasa? No se establece la misma relación con el consumo cuando vos tenés la posibilidad de tener recursos simbólicos que cuando no tenés la posibilidad de tenerlos. No es lo mismo abrir una canilla y que no salga agua que abrir una canilla o tener 20 canillas en tu casa o tener un baño. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces la salud mental cometemos un error que la salud mental se asocia solamente a tener un equipo terapéutico. No, la salud mental es poder vivir bien, tener un laburo, poder tener una vivienda digna, poder tener condiciones de vida más o menos positivas, no solamente alguien que te acompañe a ver qué te pasó en tu historia, sino que cuando nosotros planteamos una cuestión de clase, decimos, che, mirá, la relación con el consumo se establece en nuestros pibes de una manera diferente a alguien que tiene la posibilidad de poder fumarse un faso a las 6 de la tarde e ir a una clase de la facultad. Entonces, se establece de una manera distinta porque el caos que tuvo en la vida, o esto que decía la compañera, hay vidas tan duras y tan difíciles, en donde es muy difícil cuando encontrarte en tu propio barrio con una vida destruida, llena de consumo, poder tener la posibilidad hasta de elegir, ¿no? Que es algo que también nos quieren hacer creer en algún momento, que cada uno es libre de elegir, que cada uno elige consumir o no consumir, que cada uno la libertad no es para todos, la libertad es una cuestión de privilegio en esta sociedad y en muchas. Entonces, para nuestro sector, la posibilidad de elegir libremente no está. Hay un cuello de botella que funciona como si fuera una trampa muy perversa, en donde venís de generaciones de familia destruidas, en donde vos salís a tu barrio, en donde las condiciones son pésimas, y en donde el narcotráfico lo que hizo fue establecerse y al día de hoy, por ejemplo, son los que le compran la comida al merendero del barrio. Entonces, en ese contexto, la posibilidad de elección queda totalmente anulada. Ahora, en ese contexto, no solamente la posibilidad de elección queda totalmente anulada, sino que también, en esto que decía Pablo y que decían las compañeras, el acceso a la salud también es muy difícil en función de que si no hay nada en tu barrio es muy difícil, si estás fuera del barrio hay que salir y salir del barrio a veces es difícil. Poder acceder, nosotros tenemos centros barriales, tenemos 120 centros barriales en todo el país, de solamente de Viento de Libertad y 14 casas convivenciales. ¿El centro barrial qué hace? Estoy tratando de ser lo más resumido posible porque los 15 minutos para mí es una presión bastante grande. Estás bien, Eh, tiene tiempo. y sobre todo con tantos temas y tantas cosas que van tirando. Los centros barriales son una política que se desarrollan como, por ejemplo, se desarrollan en un contexto en donde la única mirada que hubo con respecto a los consumos durante mucho tiempo fue una mirada médico-hegemónica que lo que hacía era plantear al pibe como un enfermo, un manipulador, un mentiroso, un adicto, un usuario, como le dicen ahora, y bla, 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 bla. Entonces, la humanización de esa persona, reconocerlo como un sujeto de derecho, yo creo que fue una gran victoria, obviamente que todavía nos falta mucho, pero fue una gran victoria que hoy estemos hablando de un sujeto de derecho cuando hablamos de un pibe o de una piba que atraviesa una situación de consumo. Eso fue una gran conquista. En función de esa conquista que tuvimos, con avances, con retrocesos, con todavía comunidades terapéuticas funcionando de una manera muy compleja, pensando que hay que castigar a las personas para que entiendan que no tienen que consumir. O sea, hoy tenemos un montón de variedad, pero pudimos instalar un tema que es decir, che, esto que vos decías, que era un adicto, un enfermo irrecuperable, que de la droga no se sale, bla, 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 que era solamente el foco en el consumo, pudimos entender que es un sujeto de derecho y que acompañando la vida como viene, como dicen nuestros amigos de los hogares de Cristo, los curas villeros que laburan en el territorio, se puede llegar a construir una salida más humanitaria, una salida que tiene más que ver con el amor que con el castigo, una salida que tiene más que ver con el acompañar desde una escucha activa, no desde
la teoría que cada uno piensa que es mejor para la persona, que eso también es algo importantísimo porque las discusiones que hemos tenido durante muchos años es si sos abstencionista o si estás a favor de la reducción de daño. Nosotros como buenos peronistas decimos que tenemos la tercera posición. ¿Qué es la tercera posición? Es una posición intermedia, que no es ni una ni la otra, y que se desarrolla la teoría en función de la escucha y de lo que el otro necesita. Eso fue lo que pensamos a la hora de empezar a discutir cómo tiene que ser un centro comunitario y un centro barrial. Ahora, el centro barrial y el centro comunitario no solamente tiene que tener esa línea, sino que tiene que tener gente que sea del mismo territorio, porque lo que ha pasado muchas veces es que venía mucha gente de afuera del territorio, que no conocía ni siquiera la almacenera de la esquina, y que a veces hasta le costaba salir al territorio a buscar a esos pibes, porque hubo dispositivos que eran puertas adentro. Yo tengo una crítica muy grande a los CPA de la provincia de Buenos Aires, que se han armado en algún momento, en donde era toda la gente que llegaba, que no era del barrio, a un barrio que no conocían, se quedaban adentro, no salían, de 8 a 3 de la tarde, se iban, el que venga el que quiera venir. Los dispositivos tienen que ser territoriales, con gente que conozca y sea del territorio. Ahora, eso es importantísimo a la hora de pensar un equipo, por ejemplo. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Un equipo compuesto por profesionales y por compañeras y compañeros del territorio que tienen un conocimiento empírico que pueden aportar a esos procesos y a esos acompañamientos. Y no es una reunión de los que no saben y otra reunión de los que saben. Es un equipo territorial pensando el territorio con la mayor cantidad de redes posible. Esa idea de centro comunitario la fuimos peleando a lo largo de los años, como UTEP más que nada, y con los hogares de Cristo, y hoy hay entre la UTEP y los hogares de Cristo 760 dispositivos en todo el país. Ahora, parece un montón, pero es lo que decía recién la compañera Rosario. Estamos tan atrás que todo lo que hicimos parece un montón, pero no alcanza en función de cómo acompañás a cada pibe y a cada piba en un lugar en donde no solamente viene el pibe que te dice, o la piba que te dice, tengo un problema con el consumo. Es violencia de género, es hambre, es las condiciones de vida, es una causa, es que fueron en cana. Entonces, por eso no lo llamamos dispositivo de consumo, sino lo llamamos centro barrial. Es algo que atiende la amplitud del territorio, en donde, sin poner el foco al consumo, vamos haciendo prevención y trabajando y acompañando a cada persona que viene a ese lugar. Ahora, es importante esta mirada porque a la hora de pensar un abordaje o a la hora de pensar una intervención, no es lo mismo el enfoque que estamos planteando que un enfoque de otro tipo. Entonces, este enfoque y otro tipo, este enfoque nuevo, si se quiere llamar, o más novedoso, te da la posibilidad de pensar, por ejemplo, a esa mirada integral que todos hablamos, la posibilidad de entender que no es solamente la integralidad, la posibilidad de ver solamente todos los problemas, verlo al sujeto en su completud, sino decir, bueno, che, vemos al sujeto en su completud, ¿qué implica ver al sujeto? ¿Qué implica una mirada integral de un pibe de nuestro barrio? Bueno, pensar en acompañar su salud mental, pensar en acompañar un proyecto de vida, porque la cosa no termina si el pibe deja o no deja de consumir. La cosa termina en función de cómo acompañamos un proyecto de vida de una persona que llega a un centro barrial o a una casa convivencial. ¿El proyecto de vida se acompaña cuando la persona está bien? No, el proyecto de vida se acompaña cuando un pibe viene y te dice, vamos para adelante, yo quiero hacer algo con todo esto. Porque hay muchos lugares que el proyecto de vida es como la última etapa de los procesos, la última etapa de los tratamientos. Nosotros entendemos que un proyecto de vida de una persona que llega a una casa convivencial o a un centro barrial, inicia cuando llega y ahí se empieza a acompañar con esos idas y vueltas que se puede tener, con los tropiezos que se puede tener, con las 2 millones de situaciones que pueden pasar en una vida tan rota y tan complicada. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es a desarrollar eso. Ahora, tenemos un lema que tiene mucho que ver con nuestra organización, que es no hay salud mental ni hay salud comunitaria sin tierra, techo y trabajo. Porque nos parecen pilares fundamentales
a la hora de acompañar y desarrollar un proceso. Entonces, entendiendo esto que decía la compañera Rosario, que nos falta mucho, no solamente nos falta mucho, cuando nosotros planteamos la tierra del techo del trabajo o un proyecto de vida, bueno, ahí te das cuenta que te falta mucho más de lo que pensabas también, porque es muy difícil en este contexto en donde en algunas cosas habíamos avanzado, poder volver a sentirnos como en los 90, volver a sentirnos como en el 2001 y volver a tener a veces hasta discusiones que estaban saldadas hace más de 20 años. Entonces, la verdad que hoy es una situación muy compleja y muy difícil porque entendemos de que también este contexto favorece el desarrollo de la narcoestructura. Entonces, no sé de qué país vamos a estar hablando en 5 años. Y hay datos concretos chiquititos, ¿no? Es decir, bueno, el blanqueo de capitales que se está permitiendo en este país. Bueno, el blanqueo de capitales, ¿a quién favorece? Favorece al narco, punto. Y después a un montón de gente que es muy poderosa. Pero hay como iniciativas y cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el blanqueo de capitales, que vos decís, bueno, che, hay que ponerle el ojo porque nos preocupa, porque decir, hay gente que está por fuera de este país que va a mirar, que va a venir, que va a desarrollar. Entonces, el negocio de la narcoestructura cierra cuando vos tenés clientes. Cierra cuando vos tenés un montón de pibes y de pibas que, por la falta de un proyecto de vida, por la pobreza, por estar en la calle o por salir a estar en cana y que nadie te contrate, termine siendo una opción, no solamente el consumo, lo que decía la compañera, a veces termina siendo una opción salir a vender falopa. ¿Por qué termina siendo una opción? Porque es lo único que te queda. Porque es lo único que te queda. Y ahora, plantear qué es lo único que te queda, pareciera, desde alguien que tiene una mirada más moralista, te va a decir, y no, no es lo único que te queda, porque si vos salís a buscar trabajo, sí, pero no es tan fácil. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es 2 más 2 4 cuando vos tuviste una vida tan rota. No es 2 más 2 4 cuando vos saliste de estar en cana y ya por llenar un currículum y decir del barrio que sos nadie te contrata, por el hecho de tener una causa nadie te contrata. Entonces es muy complejo y es muy difícil la vida de muchos compañeros y compañeras y hay algo que estoy también muy de acuerdo con que decía la compañera recién. Nosotros tenemos, yo estoy acá en Rodríguez ahora en una casa convivencial, que acá hoy hay alrededor de 70 pibes viviendo. En Luján, al lado, tenemos una casa de mujeres, disidencias y niños. ¿Saben cuántas casas de mujeres, disidencias y niños hay en todo el país? Muy pocas. ¿Saben lo difícil que es ser mujer, estar embarazada, ser pobre, estar en la calle e ir a hacer un proceso en algún lugar? Es imposible, prácticamente. Entonces, ahí también hay que poner el ojo, porque vos tenés, acá, por ejemplo, en Luján hay alrededor de 40 pibas en la casa convivencial. 40 pibas que, con sus hijos, con distintas situaciones, embarazadas, están haciendo un proceso. El nivel de complejidad que implica eso. Obviamente que nadie quiere armar eso porque es un quilombo tremendo y porque acompañarlo es muy difícil y porque poner recursos para eso es muy difícil y porque acompañar infancias es muy difícil. ¿Por qué si vos tenés en este país un pibe de 12 años que consume y no tenés a dónde mandarlo? ¿Tenés un lugar o dos? Si vos tenés un menor que atraviesa una situación de consumo, no tenés qué hacer. Bueno, los hijos de nuestras compañeras están con ellas haciendo un proceso y ahí, bueno, la experiencia que se está dando es muy interesante. Hay una casa en Mar del Plata, hay una casa en Neuquén y hay una casa en Luján. Hay 3 casas de mujeres y disidencia de niños. Que pongo el ojo también, sobre todo para dejar una puerta abierta en función de entender qué pasa con los menores y el consumo, qué pasa con los menores pobres y el consumo, y qué pasa con las mujeres y disidencias dentro de la posibilidad del acceso a la salud también. Ya me habré pasado, Unos estoy viendo a Manuela minutitos, que está pero tratando de frenar. no, unos minutitos, pero te agradecemos un montón y vamos a retomar estas tres preguntas que vos haces para finalizar tu intervención cuando debatamos entre panelistas, porque son interesantes y porque coinciden mucho también con varias de las cosas que fue mencionando Rosana. Y la última de nuestras panelistas